Hola, buen día compañeros. Vamos a comenzar la clase viendo este nuevo tema que son las integrales. Este es uno de los temas más importantes de Cálculo 1. Comencemos entonces describiendo un poco de lo que vamos a hacer. Tenemos acá esta simbología. Tenemos acá, se lee así, la integral, esta S alargada representa la integral. La integral de una función conocida, f minúscula de x, siempre vamos a conocer esta función, multiplicado por un diferencial de x, eso va a ser igual a f mayúscula de x, una función desconocida. Este va a ser nuestro objetivo al resolver las integrales indefinidas, hallar a esta función, a f de x más c. La integral de f de x diferencial de x va a ser igual a f mayúscula de x más la constante c. La simbología entonces que vamos a utilizar, a esta s alargada se la denomina símbolo de integración. F minúscula de x es una función que siempre vamos a conocer. Eso es la función integrando, se lo denomina así. Esta parte diferencial de la variable de integración o diferencial. Diferencial de x sería en este caso. A x se la denomina variable de integración o también se la denomina variable muda. Porque es lo siguiente. Al realizar esta operación de la integral a f minúscula de x, vamos a obtener una función, f mayúscula de x. Esta función que hallemos va a estar en términos de la variable x, pero si cambiamos la variable x por otra variable, digamos lo siguiente, la misma función, la función integrando, solamente que expresada en términos de la variable u, la misma función. Al resolver la integral, al realizar esta operación de la integral, vamos a hallar a la misma función, solamente que expresada en términos de u. Va a ser la misma función. Y eso más la constante de integración. Por eso se lo denomina a esta variable, variable muda. A esta parte que es la función desconocida, f mayúscula de x más c, o f de x simplemente se la denomina antiderivada de la función f minúscula de x. Y a f de x más c se la denomina antiderivada general o integral indefinida. La operación de la integral es una operación inversa a la derivada. Con esta operación, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Teniendo a esta función, a f minúscula de x, queremos hallar a la antiderivada de esa función, a la antiderivada de f minúscula de x. Y a esa función la representamos de esta manera, como f mayúscula de x más c. Por lo tanto, esta parte del lado derecho es la antiderivada de f minúscula de x. ¿Qué significa? Que se va a cumplir siempre esta relación, que si derivamos respecto a x el lado derecho, si derivamos f de x más c, esta derivada nos va a salir justamente a la función integrando, a la función f minúscula de x. Esa propiedad también se va a cumplir en las integrales indefinidas. Ya entonces veremos algo más. Esta propiedad entonces se verifica, ¿no? Con la antiderivada de la función integrando f mayúscula de x, que la derivada de f mayúscula de x respecto a x va a ser igual a f minúscula de x. Pero este f mayúscula de x va a representar
a la ecuación de una curva. Eso si esa función la graficamos en un plano cartesiano, supongamos que va a ser esta su gráfica de la función f mayúscula de x. Entonces, para esa función, la derivada f minúscula de x. Solamente se trata de una curva, ¿no? Por el momento, solamente una curva. Ahora, si derivamos esta otra función, f de x más 3, es la misma función, solamente que sumado más una constante, ¿no? La constante es 3. La derivada de esa función va a ser igual a la derivada de esta función de f mayúscula de x más la derivada de una constante. Pero la derivada de una constante es 0, ¿no? Por tablitos de derivación. Entonces, toda esta derivada va a equivaler a decir la derivada de f mayúscula de x. Pero esa derivada es f minúscula de x, ¿no? Es la función integrando. Entonces, se trata de otra función, f de x más 3. Otra función que se encuentra en el plano. Una función que va a ser paralela a esta curvita. Puede ser más o menos esta. Perdón. Un poco más arriba podría estar. Esa curvita representa esta ecuación. Y en forma más general, si derivamos a esta expresión, a f de x más c, a la antiderivada general, la derivada de una constante va a ser 0. Y la derivada de f mayúscula de x es la función integrando, ¿no? F minúscula de x. Pero toda esa parte representa a una familia de curvas. Esa familia de curvas dependen de este parámetro c. Si le damos valores arbitrarios a este parámetro c, va a representar la ecuación de una curva, como este ejemplo, ¿no? En este caso c vale 3. Y acá en forma general. Entonces, si le damos el valor de c igual a -1, digamos, a la constante, va a representar a esta curva, la curva de verde, solamente una curva. Si c es igual a 0, digamos, supongamos que va a representar a la curva de rojo. Y si c es igual a 1 positivo, la curva negra. Y así podemos dar más valores para c, ¿no? C igual a 0,5, c igual a 2, 3, 4, 7, 10, 20. Entonces van a representar distintas curvas que se encuentran en el plano y todas son paralelas entre sí. Y la derivada de cada una de esas curvas siempre va a ser igual a la función integrando f minúscula de x. Entonces, ¿qué es lo que hallamos con la integral indefinida? Con esta integral indefinida hallamos a una familia de curvas. F de x más c mayúscula representa una familia de curvas. Ya ahora con eso, algunas propiedades de la integral indefinida veremos. Esas propiedades siempre se van a verificar en la integral. Tenemos acá una constante a multiplicado por una función f minúscula de x, diferencial de x. Esta constante puede salir fuera del símbolo de integración y se puede reescribir de esta manera. A por la integral de f minúscula de x, diferencial de x. Otra propiedad de la integral indefinida que se va a cumplir siempre es esta. La integral de la suma o la resta de dos funciones, f de x más g de x o f de x menos g de x, todo eso multiplicado por el diferencial de x, va a ser igual a la integral de la primera función más o menos, cuando corresponda, la integral de la segunda función, g de x. Y generalizando ambas propiedades, está la tercera propiedad, que se la conoce como propiedad de linealidad. Tenemos entonces acá la integral de
una constante multiplicado por una función, f minúscula, más otra constante b multiplicado por otra función, diferencial de x. Aplicando ambas propiedades, la 1 y la 2, simultáneamente, esta integral podemos reescribirlo como la primera constante, la constante a, multiplicado por la integral de la primera función, más la constante b, multiplicado por la integral de la segunda función. A esta propiedad se la conoce como propiedad de linealidad. Y también, al igual que las derivadas, tenemos una tablita elemental de integrales. Esta tablita también tienen que sabérsela de memoria. Hay una diferencia con cómo obtenerla esta tablita. A diferencia de las derivadas. En las derivadas nosotros teníamos una función, ¿no? Una función elemental muy básica. Supongamos que es este x a la n, ¿no? De x a la n. Para las derivadas, teníamos esta función. Podíamos hallar la derivada de esa función a través de reglas de derivación, pero esas reglas de derivación se basaban en una definición de la derivada. Esa definición era esta, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de x más h elevado a la n menos x a la n, todo sobre h. Al resolver este límite, obteníamos esta expresión, ¿no? N por x a la n menos 1. Y esa era la derivada de esta función. La derivada podíamos hallarlo por definición. Existía una definición de la derivada. Y con esa definición hallábamos una tablita de derivación. También con esta misma definición de la derivada, hemos obtenido reglas de derivación. Esa tabla de derivación y esas reglas de derivación, con esos dos, podíamos hallar la derivada de cualquier tipo de función, sea cual sea la función elemental. Una función elemental es una función polinómica, una función exponencial, una función trigonométrica, trigonométrica inversa, logaritmos, funciones racionales también son funciones elementales. Una función racional es la división de dos polinomios. Lo vamos a ver un poco más adelante. Esas integrales vamos a querer hallar. Entonces, esas son las funciones elementales. Exponenciales, trigonométricas, trigonométricas inversas, polinómicas, logaritmos. Y la multiplicación de todas esas, ¿no? También son funciones elementales. Multiplicación, suma, resta, producto, división. O funciones compuestas. Para todo ese tipo de funciones, podíamos hallar a su derivada. Sea cual sea la función, a través de las reglas de derivación, podíamos hallar a su derivada. En cambio, en esta parte de las integrales, no va a ser así. Esa es la primera gran diferencia de las derivadas y de las integrales. En las integrales no existe una definición de la integral. Lo que se hace es lo siguiente. A través de esta tablita elemental de integrales, que esta tablita elemental, cada elemento de esta tabla de integración se obtiene de la manera siguiente, a través de una memoria nomás. Nosotros, de esta función, por ejemplo, de 1, la función constante, 1. ¿Cuál es la función cuya derivada es igual a 1? ¿Alguien me puede decir? Sencillo. ¿Cuál es la función cuya derivada es 1? La derivada de x. X, ¿no? X, solamente X representa la ecuación de una curva y X más C representa la ecuación de una familia de curvas. Y cada una de esas curvas de la familia de curvas, su derivada va a ser 1.
Y así podemos seguir con más tablas de integración. Para esta otra función, por ejemplo, x, la función es esta, la antiderivada es esta, x cuadrado sobre 2 más c. Si nosotros derivamos esta expresión, lo que vamos a obtener es la función integrando x. Y así, para más funciones podemos obtener su integral de x a la n, por ejemplo, ya generalizando un poco. Su integral va a ser x a la n más 1 sobre n más 1. Si nosotros derivamos toda esa expresión, lo que vamos a obtener es la función integrando. Y acá, para 1 sobre x, esto no, antes, el 3, n tiene que ser distinto a menos 1 porque acá se haría una división entre 0, ¿no? Y la división entre 0 no está definida. Y para el caso especial, cuando x igual a menos 1, pero bueno, cuando n es igual a menos 1, o sea, cuando este valor es menos 1, es este, ¿no? 1 sobre x. Entonces, ¿cuál es la función cuya derivada sea 1 sobre x? De esa manera se obtiene cada uno de estos elementos de esta tabla de integrales. ¿Cuál es la función cuya derivada sea 1 sobre x? Logaritmo natural de X. Logaritmo de x, ¿no? De esa manera se obtiene cada una de estas fórmulas de integración. Y así podemos continuar, ¿no? De e a la x, por ejemplo, su antiderivada va a ser e a la x más c. Y así, ¿no? Más y más continuamos. De a la x, su antiderivada va a ser a la x sobre el logaritmo de a más c. Derivamos esta función, lo que vamos a obtener es la función integrando. Y así podemos continuar con más funciones. De seno de x, por ejemplo, su antiderivada es menos coseno de x más c. Derivamos esta función, su derivada es seno de x. Y la derivada del coseno de x, bueno, perdón, la integral del coseno de x. ¿Cuál es la función cuya derivada sea coseno de x? Seno de X. Seno de x, ¿no? Porque si derivamos el seno de x, su derivada es coseno. Y si derivamos seno de x más c, su derivada sigue siendo coseno. Y así podemos continuar. De la tangente de x, su antiderivada, perdón, su antiderivada es menos logaritmo de coseno de x más c. Y así, cotangente de x, su antiderivada es logaritmo del seno de x más c. De la secante de x, su antiderivada es logaritmo de secante más tangente de x más c. De la cosecante, su antiderivada, logaritmo de cosecante menos cotangente más c. De la secante cuadrado de x, ¿cuál es su antiderivada? ¿Cuál es la función cuya derivada sea secante cuadrado de x? ¿Cuál es la función cuya derivada sea secante cuadrado de x? ¿Cuál es esa función? La tangente de X. Tangente de x, ¿no? Porque si derivamos nosotros la tangente de x, su derivada va a ser secante cuadrado de x. Y si derivamos tangente de x más c, donde c es una constante, su derivada sigue va a ser secante cuadrado de x. Y así podemos continuar. De la cosecante cuadrado de x, su antiderivada es menos cotangente de x más c. Y continuamos más. De la secante por tangente de x, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función o la antiderivada?
¿Cuál es la función cuya derivada sea secante de x por tangente de x? La secante de x. Secante de x, ¿no? Secante de x. Derivamos secante, su derivada es secante, más, secante por tangente. Y si derivamos secante de x más c, su derivada sigue siendo la misma, ¿no? Secante por tangente. Y así continuamos. Para la cosecante por cotangente, su antiderivada es menos cosecante de x más c. Y para esta función, 1 sobre x cuadrado más 1, ¿su antiderivada cuál es? Arcotangente de x. Arcotangente de x, ¿no? Arcotangente de x más c. De esta integral ya un poco más generalizando, 1 sobre x cuadrado más a cuadrado, su antiderivada es 1 sobre a, arcotangente de x sobre a más c. Y de esta otra integral es un poco diferente, fíjense, aquí está otra, solamente por este signo. En uno es más y en otro es menos. Y para esta función, su antiderivada es esta expresión, 1 sobre 2a, logaritmo de x menos a sobre x más a más c. Tienen que tener mucho cuidado al aplicar esas tablas de integración. Solamente por este signo ya es diferente, ¿no? Pero fíjense acá, sea cual sea el número a, elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Lo propio acá, entonces, ¿no? Siempre va a ser positivo. Pero con este menos va a ser negativo siempre. Ese numerito. Todo esto siempre va a ser negativo. Y esto siempre va a ser positivo, ¿no? Tengan mucho cuidado al aplicar estas tablas de integración. Para esta otra integral, 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Su antiderivada es el arcoseno de x más c. Y generalizando un poco, de esta otra integral, su antiderivada es arcoseno de x sobre a más c. Y para esta otra integral, 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, su antiderivada es toda esta expresión, logaritmo de x más raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado más c. Fíjense acá también, existe una diferencia, ¿no? Entre este y este, el signo, solamente el signo. Solamente por ese signo ya es diferente la antiderivada. Ya entonces, para resolver problemas de integrales, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a aplicar estas propiedades de la integral indefinida, la propiedad de linealidad más en específico, y vamos a aplicar esta tablita que hemos hallado a través de la memoria. A través de esas propiedades, a través de esta tabla de integrales y a través de unos métodos de integración, vamos a poder hallar algunas integrales, solamente algunas. Estos métodos de integración son artificios, algunos artificios que vamos a realizar para adecuarnos a esto, para poder expresarlos de esta manera, como secante cuadrado de x, cosecante de x, para poder aplicar esta tablita de integración. Esa es otra gran diferencia con las derivadas. En las derivadas, sea cual sea la función, a través de reglas de derivación y tablas de derivación, podíamos hallar su derivada, sea cual sea la función. En cambio, acá en las integrales, vamos a realizar esos artificios o esos métodos de integración para poder hallar solamente algunas integrales, porque no todas las funciones tienen su antiderivada. Por ejemplo, esta función, e a la menos x al cuadrado, no tiene su antiderivada o la antiderivada no se la puede expresar en términos de funciones elementales. Otra integral
que no tiene una antiderivada es esta función, seno de x sobre x. Esta otra función tampoco se puede expresar su antiderivada en términos de funciones elementales. No toda integral tiene su antiderivada. Eso también es otra gran diferencia con las derivadas. Entonces, comenzaremos viendo los métodos de integración. Como primer método tenemos al método de descomposición. Este método se trata de lo siguiente. Tenemos nuestra integral, la integral de f minúscula de x diferencial de x. Si a este f minúscula de x, si a esta función integrando, podemos expresarlo como la suma de otras dos funciones f1 más f2, acá podemos aplicar la propiedad de linealidad de la integral. Y esto podemos reescribirlo de esta manera, como la integral de la primera función más la integral de la segunda función. Y estas dos integrales que ya hemos obtenido ya son más sencillas de integrar, mucho más fáciles de integrar, tal que podamos aplicar directamente o a través de algunas operaciones esta tablita de integración. En eso consiste ese primer método, el método de descomposición. Hallaremos entonces algunos integrales, resolveremos algunos problemas. Tenemos acá nuestra integral. La integral es igual a la integral de esta función, x menos 1 sobre x, todo esto elevado al cuadrado diferencial de x. Método de descomposición aplicaremos acá. Entonces, a esta función integrando, a esta función, realizaremos operaciones algebraicas. Intentaremos descomponer en la suma de varias funciones, mucho más sencillas de hallar su integral. Entonces acá, la integral, podemos reescribirla de esta manera. Por propiedades de los números reales podemos reescribir de esta manera, ¿no? X menos 1 al cuadrado sobre x al cuadrado diferencial de x. Pero acá, x menos 1 al cuadrado es un binomio, ¿no? Un binomio perfecto. Desarrollando ese binomio va a ser el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Todo sobre x al cuadrado, ¿no? Y eso multiplicado por el diferencial de x. Ahora acá, podemos reescribirlo eso, o podemos aplicar esta propiedad, ¿no? La propiedad de distribución. Tenemos esta suma a más b sobre c. Eso podemos reescribirlo como 1 sobre c multiplicado por a más b. Y acá distribuyéndolo, la propiedad de distribución, eso podemos reescribirlo como a sobre c más b sobre c. Esa propiedad aplicamos acá a nuestra integral y podemos reescribirlo de la siguiente manera. Como x cuadrado sobre x cuadrado menos 2 veces x sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Todo diferencial de x. Acá entonces, fíjense, este es lo importante de este método. Esta función lo estamos descomponiendo en la suma o la resta de varias funciones, mucho más sencillas. Acá entonces un poco más simplificándolo, x cuadrado entre x al cuadrado es 1, menos 2, x entre x es 1 sobre x, ¿no? Y más 1 sobre x al cuadrado, podemos reescribirlo como x elevado a la menos 2. O este x también podríamos reescribirlo de esta manera, ¿no? Como x elevado a la menos 1. Ambos es equivalente. Yo lo voy a dejar como 1 sobre x. Todo eso, diferencial de x. Entonces, a esta integral aplicamos la propiedad de linealidad. Es la propiedad b por g de x
esa va a ser igual a A por la integral de f de x más b por la integral de g de x. La propiedad de linealidad aplicamos acá. Y la integral podemos reescribirlo como sigue. Como la integral de 1 diferencial de x menos 2 veces la integral de 1 sobre x diferencial de x más la integral de 1 sobre x al cuadrado o x a la menos 2 diferencial de x. Ahora, cada una de estas integrales ya es mucho más sencillo de hallar. Podemos hallarlo por la tablita de integración. Entonces, en la tablita de integración existía estas dos integrales, la integral de x a la n diferencial de x. Esa integral era x a la n más 1 sobre n más 1, más la constante de integración. Y acá n tenía que ser distinto de menos 1, que la división entre 0 no está definida. Este caso, ¿no? Cuando x es menos 1, perdón, cuando n es menos 1, x a la menos 1 es 1 sobre x. Este caso. Y para ese caso en particular teníamos esta otra tablita de integración, la integral de 1 sobre x. Su integral era logaritmo de x más c. Aplicamos entonces esas dos tablitas de integración y la integral quedaría como la integral de 1 va a ser x, ¿no? Porque si derivamos esta función, su derivada es 1 menos 2. Acá, la integral de 1 sobre x diferencial de x, su integral va a ser logaritmo natural de x. Y finalmente, para esta otra tercera integral, x a la menos 2. N entonces vale menos 2 en este caso. Y la integral va a ser x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. ¿Sí? Y todo eso sumado más la constante de integración. Nunca se olviden la constante de integración. Entonces, la integral podemos reescribirlo como x menos 2 logaritmo de x. Y esta parte podemos reescribirlo como menos 2 más 1 es menos 1, ¿no? El denominador. Menos 1 multiplicado por este signo positivo va a ser negativo. Y acá tendríamos x a la menos 1. Eso es 1 sobre x, ¿no? Más la constante de integración. Esta partecita lo podemos reescribir de esta manera. Y esa sería nuestra integral indefinida o antiderivada general de la función. Y esta sería nuestra solución. Otra vez, entonces, esta es la función, esa es la función, y su antiderivada general o integral indefinida es toda esta expresión. Si derivamos esa expresión, si derivamos todo esto respecto a x, realizamos operaciones algebraicas, lo que vamos a obtener al final es esta expresión. La función integrando. Continuaremos realizando más ejemplos, practicando más este método, el método de descomposición. Tenemos entonces acá esta integral, la integral de x cuadrado sobre x cuadrado más 1. Ya entonces, tablitas de integración directamente no podemos aplicar acá. Nosotros de la tabla de integración, si van a observarlo un poco más adelante o más después, cuando acabe la clase, nosotros conocemos de esta función, su antiderivada. Su antiderivada era arcotangente, ¿no? Arcotangente de x más c. ¿Sí? Para esa función. Pero
esta función y esta función no son la misma, ¿no? Por este x al cuadrado no son la misma. ¿Qué es lo que podemos realizar acá? Artificios, entonces. Integrales se trata de artificios. X cuadrado. Ese x al cuadrado en el numerador podemos sumar 1 y restar 1 y no afectamos en nada. Todo sobre x cuadrado más 1, diferencial de x. Otra vez entonces acá podemos aplicar esta propiedad a más b sobre c, la propiedad distributiva, ¿no? Eso va a ser a sobre c más b sobre c. Y la integral podemos reescribirlo como x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1 menos 1 sobre x cuadrado más 1, diferencial de x, ¿no? Si toda esta parte es a y esta parte es b, a, b y c. Perdón. Ahora acá, x cuadrado más 1 con x cuadrado más 1 podemos simplificar. Y la integral podemos escribirlo como la integral de 1, solamente nos quedaría ahí 1, menos 1 sobre x cuadrado más 1, diferencial de x. Fíjense entonces acá, lo mismo. Tenemos acá nuestra función. A través de operaciones algebraicas, hemos descompuesto esta función. Esa función lo hemos descompuesto en la suma o la resta de dos funciones mucho más sencillas de hallar su integral. En eso consiste este método, el método de descomposición. Ahora acá podemos aplicar la propiedad de linealidad, ¿no? Tendríamos acá la integral de 1 diferencial de x más la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado o x cuadrado más 1, que es lo mismo, diferencial de x. Y de acá ya podemos obtenerlo, las integrales, ¿no? Por tablitas, por esa tablita elemental que les di. Entonces la integral nos va a resultar como la integral de 1 es x, ¿no? Si nosotros derivamos esta función, su derivada va a ser 1 más. ¿Cuál es la antiderivada de esta función? Es arcotangente, ¿no? Arcotangente de x. Si derivamos el arcotangente, su derivada es esa expresión, ¿no? 1 sobre 1 más x cuadrado. Y todo eso más la constante de integración. Y esta sería nuestra función, nuestra solución. La integral indefinida o la antiderivada general de esta función. Derivamos esta función respecto a x, su derivada va a ser x cuadrado sobre x cuadrado más 1. Más ejercicios practicaremos, hallaremos esta integral. La integral de x menos 1 al cubo dividido entre x por raíz cúbica de x diferencial de x. Método de descomposición, entonces ahí aplicamos. La integral podemos reescribirlo de esta manera. Acá en el numerador tenemos un binomio x menos 1 al cubo. Ese binomio podemos desarrollarlo. Podemos reescribirlo de esta manera, como x al cubo más 3x cuadrado más 3x más 1, ¿no? Ese binomio cúbico. Perdón, acá. Es menos, más y menos. Menos, más, menos, ¿no? Y es operaciones algebraicas, ¿no? Eso, a menos b al cubo. A cubo, a cuadrado, a b cubo
b cuadrado b 3, 3, 1, 1. Y acá es positivo, negativo, positivo, negativo. Este binomio, ¿no? Operaciones algebraicas. Y acá, x por raíz cúbica. Eso podemos reescribirlo de esta manera, como x por x a la 1/3, ¿no? Diferencial de x. Entonces, esa integral, en el numerador lo mantenemos x cubo menos 3x cuadrado más 3x menos 1. Y en el denominador, misma base, exponentes se suman. Sería 1 más 1/3 es 1 más 1/3 es 4/3 diferencial de x. Y acá aplicamos la propiedad de distribución. A más b sobre c es igual a a sobre c más b sobre c, ¿no? Y la integral podemos reescribirlo de esta manera, como x al cubo sobre x a la 4/3 menos 3x cuadrado sobre x a la 4/3 más 3x sobre x a la 4/3 menos 1 sobre x a la 4/3 diferencial de x. Operaciones algebraicas sí que realizamos ahí. La integral podemos reescribirlo de esta manera. Acá tenemos una división. Misma base, exponentes se restan en la división. Sería 3 menos 4/3. ¿Cuánto es esto? 3 menos 4/3 es 5/3, ¿no? Operaciones algebraicas. X a la 5/3 menos 3. Acá tendremos x cuadrado entre x a la 4/3. Misma base, exponentes se restan. Sería x elevado a 2 menos 4/3. ¿Cuánto es eso? Eso es 2/3 más 3. Calor propio, misma base, exponentes se restan. 1 menos 4/3, eso es menos 1/3. Menos 1/3. Y finalmente, este último término, 1 sobre x a la 4/3, lo podemos reescribir como x elevado a la menos 4/3, ¿no? Diferencial de x todo. Y acá otra vez, ¿no? Aplicamos la propiedad de linealidad de la integral. Quedaría como sigue entonces, x a la 5/3 diferencial de x menos 3 la integral de x a la 2/3 diferencial de x más 3 integral de x a la menos 1/3 diferencial de x menos la integral de x a la menos 4/3 diferencial de x, ¿no? Justamente lo que es el método de descomposición. Esta función la descomponemos a través de operaciones algebraicas, la descomponemos en la suma o la resta de varias funciones, mucho más sencillas de hallar su integral. Entonces, para cada una de esas integrales aplicamos esta formulita de integración. La integral de x a la n diferencial de x es x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración. Para esta primera integral, el valor de n sería 5/3.
Aplicamos entonces. La integral va a ser igual a, para la primera integral, su integral sería x a la 5 tercios más 1 sobre 5 tercios más 1. Eso para la primera integral. Menos 3 para la segunda integral. El valor de n es 2 tercios. Su integral será x a la 2 tercios más 1 sobre 2 tercios más 1. Y así podemos continuar, ¿no? Para esta integral y para esta otra integral. Ya un poco más directo lo haremos. Acá, en este caso, perdón, acá falta el 3 más 3 x a la... Acá n vale menos 1 tercio. Será entonces menos 1 tercio más 1. Menos 1 tercio más 1 es 2 tercios sobre 2 tercios. Menos este último, n vale menos 4 tercios. Y la integral va a ser x a la menos 4 tercios más 1. Menos 4 tercios más 1 es menos 1 tercio sobre menos 1 tercio. Y todo eso sumado más la constante de integración c. Entonces acá la integral va a ser igual a... Un poco rápido lo voy a hacer esto ya, porque son operaciones algebraicas nomás ya desde este punto. Reescribirlo de otra manera. Tendríamos acá 5 tercios más 1. 5 tercios más 1 es 8 tercios, si no me equivoco. 8 tercios. Ocho tercios. Entonces, acá tendríamos, ¿no? 1 sobre 8 tercios. El inverso de 8 tercios. Eso es 3 octavos. Multiplicado por x a la 8 tercios. Ahí, con otro color lo haré. 3 octavos por x a la 8 tercios. Menos 3 multiplicado por, acá lo propio, 2 tercios más 1. Esa operación es 5 tercios. Tendríamos acá, ¿no? 1 entre 5 tercios. 1 entre 5 tercios. El inverso de 5 tercios. El inverso es 3 quintos, ¿no? Y eso multiplicado por x a la 3 quintos. Más 3 multiplicado por, acá lo propio, ¿no? 1 sobre 2 tercios. El inverso de 2 tercios es 3 medios. X a la 2 tercios. El anterior no sería elevado a las 5 tercios. Ah, sí, perdón, es las 5 tercios. Sí, perdón. Sí, me estoy equivocando ahí. 3 medios, x a la 2 tercios. Acá el signo, menos con menos es más. Sería el inverso de un tercio. El inverso de un tercio es 3. X a la menos un tercio. Más la constante c. Esa entonces sería la integral. Un poco mejor lo reescribiremos. La integral va a ser igual a 3 octavos x a la 8 tercios
menos 9 quintos, x a la 5 tercios, más 9 medios, x a la 2 tercios, más 3, x a la menos 1 tercio, más la constante c de integración. Todo esto sería nuestra integral indefinida o antiderivada general de la función. Y esta sería nuestra solución. Toda esta función derivamos, realizamos operaciones algebraicas, lo que nos tendría que resultar sería la función integrando. Y podemos continuar para más y más funciones, para practicar. Por ejemplo, esta otra integral. La integral de la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado más la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado sobre la raíz cuadrada de 1 menos x a la cuarta. Diferencial de x. Eso entonces, operaciones algebraicas realizaremos en la función integrando, en esta función. Lo descompondremos en la suma o la resta de varias funciones mucho más sencillas de hallar su integral. ¿Qué es lo que podemos realizar entonces acá? Nos concentraremos en el denominador. Como cálculos auxiliares, entonces lo haremos esta parte. Las operaciones del denominador. 1 menos x a la cuarta. Eso por propiedades, ¿no? Operaciones algebraicas. Ese x a la cuarta lo podemos reescribir de esta manera. X al cuadrado elevado al cuadrado. Y ese 1 también podemos reescribirlo, ¿no? Como 1 al cuadrado. Tendríamos ahí una diferencia de cuadrados. Operaciones algebraicas. Una diferencia de cuadrados va a ser 1 menos x cuadrado multiplicado por 1 más x cuadrado, ¿no? Esta operación. Eso es a menos b multiplicado por a más b. Entonces, el denominador, por más propiedades ahí aplicamos, podemos reescribirlo de esta manera. Raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Ambas raíces en multiplicación, ¿no? Eso entonces aplicamos a la integral. Entonces la integral va a ser igual a, denominador lo dejaremos como está, raíz cuadrada de 1 más x cuadrado más la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, y en el denominador lo reescribiremos como raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado, diferencial de x. Ahora acá aplicaremos la propiedad de distribución. A más b sobre c es igual a sobre c más b sobre c. Y la integral podemos reescribirlo como raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Y en el denominador, 1 menos x cuadrado raíz de 1 más x cuadrado. Más raíz de 1 menos x cuadrado dividido entre raíz de 1 menos x cuadrado, 1 más x cuadrado. Diferencial de x. Ahora acá podemos simplificar estos dos. 1 más x cuadrado, 1 más x cuadrado en raíz. Lo propio con este otro. Podemos simplificar estos dos. Y la integral nos va a quedar como la integral de 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado más, perdón,
No sé si está bien, más 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado. Diferencial de x. Entonces, aplicando la propiedad de linealidad ahí, la integral va a resultar en hallar la integral de esta primera función y hallar la integral de esta otra función. Ya podemos hacerlo directamente. Para la primera integral, 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. La función cuya derivada es esa expresión va a ser arcoseno, ¿no? Arcoseno de x. Derivamos esa función, su derivada es esta expresión. Más, para esta otra expresión, 1 sobre raíz de 1 más x al cuadrado. La integral de esa otra expresión podemos obtenerlo de tablas. Entonces acá diremos de tablas la integral de 1 sobre esta tablita de integración me parece que había allá arriba, a cuadrado más x cuadrado. Eso era, lo veremos nomás para no confundirnos. Aquí entonces en nuestra tablita de integración buscamos esa función. Esta función no nos sirve por el signo negativo. Esta es la función que nos sirve, ¿no? Signo positivo. Esa tablita de integración entonces utilizamos. Volveremos a nuestro ejercicio. Entonces, para esta expresión, su integral va a ser logaritmo natural de x más raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado más c. Bordaremos esto, no nos sirve ya. Entonces, para este caso, este 1, ¿no? Podemos reescribirlo como 1 al cuadrado. Tenemos entonces acá x cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, aplicamos esa tablita de integración con el valor de a igual a 1. Y la integral va a ser logaritmo natural de x más raíz cuadrada de x cuadrado más 1 al cuadrado. Y todo eso más la constante de integración. Y esto sería nuestra antiderivada general o integral indefinida. Y esta sería nuestra solución. Derivamos esta función respecto a x, su derivada al simplificarlo y realizar operaciones algebraicas va a ser esta expresión. Eso entonces, compañeros, de eso se trata este método de descomposición. Solamente sería por su parte ya practicar bastante. Algunos ejercicios más realizaremos conmigo. Esta integral, un poco más rápido lo haremos ya. Método de descomposición. Operaciones algebraicas. Intentaremos descomponer esa función en la suma o la resta de varias funciones, mucho más sencillas de hallar su integral. Entonces acá, ¿qué es lo que podemos realizar? En esta parte podemos realizar algunas operaciones algebraicas.
esa raíz, ¿no? Eso, a ver, como cálculos auxiliares lo colocaremos aquí. Lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? Esta raíz de adentro como x a la 1/2. Eso por propiedades podemos reescribirlo de esta manera. Misma base, exponentes se suman. 1/2 más 1 es 3/2, ¿no? Y eso, propiedades de los exponentes, podemos reescribirlo como x a la 3/3, todo eso elevado a la 1/2. Más propiedades algebraicas, 3/2 multiplicado por 1/2 sería, ¿no? Esta propiedad, ¿no? A a la B a la C es igual a la B por C. Esa propiedad. Entonces, eso lo podemos reescribir como 3/4, ¿no? 3/2 por 1/2 es 3/4. Esta parte, entonces, podemos reescribirlo como x a la 3/4. Diferencial de x. Luego acá podemos distribuirlo y la integral reescribirlo como sigue. Como la integral de x a la 3/2 menos x a la 3/2 sobre x al cuadrado. Diferencial de x. Descomponemos. Ambas funciones ya son funciones mucho más sencillas de hallar su integral. Entonces acá directamente lo haremos x a la 3/2 diferencial de x menos la integral de propiedad de linealidad, ¿no? Acá sería x a la 3/2 entre x al cuadrado. Misma base, exponentes se restan. 3/2 menos 2 es menos 1/2. Diferencial de x. Ya las funciones son mucho más sencillas de hallar. Ahí entonces aplicamos las tablitas de integración. Para la primera integral, directamente lo haremos. Aplicando esta tablita de integración, la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Esa tablita de integración vamos a aplicar en cada uno. Para este caso, n vale 3/2. Su integral va a ser x a la 3/2 más 1, eso es 5/2, sobre 3/2 más 1, 5/2. Menos para la otra integral. N vale menos 1/2 en este caso. La integral va a ser menos 1/2 más 1, eso es positivo 1/2, sobre menos 1/2 más 1, eso es 1/2. Y eso sumado más la constante de integración. Y finalmente la integral va a ser igual a, tenemos acá 1 sobre 5/2, el inverso de 5/2. El inverso es 2/5, x a la 5/2. Y acá tenemos el inverso de 1/2. El inverso es 2, x a la 1/2, más la constante de integración c. Y esta sería nuestra integral indefinida o antiderivada general. Y esta sería nuestra solución. Ya eso era lo que tenía preparado para este método. Algunos ejercicios más haremos. Sí, uno más haremos. Hallaremos como ejercicio 7, me parece, la integral de... A ver, ¿qué integral hacemos? Para practicar un poco haremos esta integral. 2x
más 3x al cuadrado diferencial de x. Un poco sencillo nomás. Bueno, lo haremos nomás para practicar. Ya, la integral entonces. Se trata ahí de un binomio. Entonces, desarrollando ese binomio va a ser el primero al cuadrado más el doble producto de el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Acá tenemos entonces esta operación, ¿no? A, a, a la B y eso, todo eso elevado a la C. Entonces, eso podemos reescribirlo como A a la B por C, ¿no? Propiedades de los exponentes. O también podemos reescribirlo como A elevado a la C y todo eso elevado a la B. Eso entonces ahí aplicaremos. La integral va a ser igual a este, acá como otro ejemplito haremos 2x elevado al cuadrado, ¿no? Acá el 2 está elevado a x y todo esto está elevado al cuadrado. Y eso podemos escribirlo como 2 al cuadrado elevado a la x, ¿no? Por esta propiedad de los exponentes. O sea, 4 a la x. Entonces, ese primero podemos reescribirlo como 4 a la x más 2 multiplicado por. Acá tenemos diferente base, pero mismo exponente. Acá como otra operación algebraica lo haremos de esta manera. Eso podemos reescribirlo como 2 por 3 elevado a la x, ¿no? Por propiedades, pero 2 por 3 es 6, ¿no? Entonces, esa multiplicación podemos reescribirlo como 6 a la x. Y lo propio acá, 3 a x al cuadrado, podemos reescribirlo como 9 a la x, ¿no? 3x al cuadrado podemos reescribirlo como 3 al cuadrado elevado a la x, pero 3 al cuadrado es 9 de la x. Todo eso diferencial de x. Ahora esta integral, aplicamos la propiedad de linealidad ahí, descomposición, ¿no? Hemos descompuesto la función en la suma o la resta de varias funciones mucho más sencillas de hallar, su integral. Entonces ahí aplicando la propiedad de linealidad, podemos reescribirlo de esta manera. Más 2 la integral de 6x de x más la integral de 9x de x. Y ahora cada una de estas integrales podemos hallarlo, ¿no? Por tablitas de integración. Esta tablita de integración podemos aplicar para este caso. La integral de a la x diferencial de x, su integral va a ser el mismo sobre logaritmo natural de a, más la constante de integración. Entonces, aplicando esta formulita de integración a nuestras integrales, vamos a obtener 4 a la x sobre logaritmo natural de 4 más 2 multiplicado por 6 a la x sobre logaritmo natural de 6 más 9 a la x sobre logaritmo natural de 9. Y todo eso sumado más la constante de integración. Y esta sería nuestra solución.
Y ahí acabaría nuestro problema. Esta es la función integrando y esta es la integral indefinida o antiderivada general. Derivamos esta función, lo que vamos a obtener es esta expresión al realizar operaciones algebraicas. Algunos ejercicios más haremos. Ejercicio 8. Para practicar nomás, hallaremos la integral de... ¿Cuál hacemos ahora? Solamente para practicar haremos esta integral. 1 más coseno de x más seno de x. Diferencial de x. Entonces, la función ya está descompuesta, ¿no? La suma de varias funciones mucho más sencillas de integrar. Entonces, la integral quedaría como la integral de 1 diferencial de x, aplicando aquí propiedad de linealidad, la integral del coseno de x más la integral de el seno de x, propiedad de linealidad. Y luego podemos aplicar aquí ya tablas de integración. Entonces la integral de 1 es x, la integral del coseno de x es menos, no, perdón, seno de x, solamente seno de x positivo, porque si derivamos el seno de x, su derivada va a ser coseno de x. Y finalmente, la integral de el seno de x va a ser menos coseno de x. Porque si derivamos menos coseno de x, su derivada va a ser positivo seno de x. Y eso más la constante de integración. Y esta sería nuestra solución. Practicaremos un poco más. Ejercicio 9. La integral. A ver, otro. ¿Qué tal este? La tangente cuadrado de x. Acá entonces directamente no podemos aplicar tablas de integración. Nosotros conocemos de esta función su integral, solamente de la tangente de x. Su integral es menos logaritmo natural de coseno de x, si no me equivoco, más c. Sí, este es menos logaritmo de coseno de x. Pero acá el exponente de la tangente es 1 y en el que queremos hallar el exponente es 2. No podemos aplicar esa tabla de integración, entonces ahí no se puede aplicar. Intentaremos descomponer esta función en la suma o la resta de varias funciones que son mucho más sencillas de hallar su integral. Entonces, podemos realizar ahí identidades trigonométricas, ¿no? Podemos realizar. Acá entonces colocaremos identidad trigonométrica. Nosotros sabemos que el seno cuadrado de un ángulo cualquiera, digamos x, más el coseno cuadrado del mismo ángulo va a ser igual a 1. Ahora, si acá dividimos miembro a miembro entre, o multiplicamos por 1 sobre coseno cuadrado de x, miembro a miembro, ¿qué es lo que vamos a obtener? En el lado izquierdo, distribuimos. Tendríamos seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, ¿no? Eso es tangente cuadrado de x. Y multiplicamos, ¿no? Distribuimos. 1 sobre coseno cuadrado de x multiplicado por coseno cuadrado de x, eso es 1, ¿no? Más 1. Igual a
en el lado derecho, 1 multiplicado por esta expresión, 1 sobre coseno cuadrado de x, pero eso es secante, ¿no? Secante cuadrado de x. De acá entonces podemos despejar a la tangente cuadrado de x, va a ser igual a secante cuadrado de x menos 1. Esa identidad trigonométrica podemos utilizar para reescribir la integral como sigue. La integral va a ser igual a la integral de tangente cuadrado de x, podemos reescribirlo como secante cuadrado de x menos 1 diferencial de x. Y la integral, propiedad de linealidad otra vez acá, sería la integral de la secante cuadrado de x, diferencial de x, menos la integral de 1 diferencial de x. Ahora sí, ambas integrales ya son mucho más sencillas de hallar. Una función cuya derivada sea secante cuadrado de x, esa función es tangente, ¿no? Si derivamos nosotros la tangente de x, su derivada es secante cuadrado de x, menos la integral de 1, su integral es x, y eso más la constante de integración. Esta entonces sería la antiderivada general o la integral indefinida. Y esta sería nuestra solución. Y así más y más eh, podemos practicar más con más funciones, ¿no? Aplicando solamente este método, el método de descomposición. Ya más adelante les voy a enseñar muchos otros más métodos de integración, como por ejemplo el método de sustitución. En la próxima clase ya les voy a enseñar, que nos va a permitir hallar la integral de muchas más funciones. Ya, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Otra vez entonces, es necesario que sepan de memoria cada uno de estas formulitas de integración, de memoria, al igual que las derivadas, ¿no? Cada uno de estas formulitas de integración tienen que saber de memoria. Porque a través de esta tabla elemental de integrales y a través de esos métodos de integración vamos a poder hallar la integral de algunas funciones, no de todas. ¿Dudas, preguntas? Ya, compañeros, entonces, si no hay dudas, nos vemos la próxima semana. Su práctica, no se olviden, es para esta tarde, para esta noche, perdón. Y nos vemos. Luego, sí. Nos vemos.
Hasta luego. Sí.